Esa mujer de pueblo es imposible que se dé cuenta. Madre, pronunciaron la cuñada y la suegra que, a escondidas, me robaban la tarjeta de crédito para organizar una fiesta y unas vacaciones de lujo en Suiza. Cuando me enteré, preparé un plan especial de inmediato. Les mostré quién era yo en realidad. Hice que entraran en pánico. Antes de que comience la historia, por favor escriban en la sección de comentarios desde qué región de España o del mundo nos están leyendo. No olviden darle me gusta y suscribirse para que el canal Cine de 3 dígitos pueda seguir creciendo y ofrecerles historias aún más fascinantes. El sol descendía lentamente, dejando un rastro anaranjado en el cielo de la tarde madrileña, mientras Carmen doblaba la ropa en su amplia habitación. Sus manos se movían con destreza, acomodando cada prenda de tela dentro del hermoso armario de madera de roble tallado. El ambiente de la casa era de una tranquilidad absoluta. Alfonso, su marido, aún no había regresado de su oficina en el Paseo de la Castellana. Este enorme chalet ubicado en la exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón era el fruto del arduo trabajo de Carmen, quien había levantado su empresa agrícola y de exportación desde cero en su pueblo natal de Extremadura. Toda la riqueza, la propiedad y los costosos muebles habían sido comprados con su propio dinero. Sin embargo, lamentablemente, la familia de su esposo jamás había valorado ese esfuerzo. Siempre consideraron a Carmen como una simple mujer de pueblo, de vestimenta modesta y tradicional, que no entendía el brillo del mundo moderno. La actitud humilde y la apariencia sencilla de Carmen siempre fueron malinterpretadas como pura estupidez, pero Carmen ocultaba su brillantez a propósito. Actuaba deliberadamente como la nuera ingenua y sumisa para descubrir hasta dónde llegaba la avaricia de la familia de su marido. Carmen colocó la última pila de ropa en el armario y salió de la habitación con la intención de ir a la cocina para preparar la cena. Sus pasos eran sumamente ligeros, sin hacer el menor ruido sobre el reluciente suelo de mármol. Al pasar por el pasillo que conectaba el salón principal con su despacho, los pasos de Carmen se detuvieron. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Por esa estrecha rendija se escuchaban los susurros de dos personas que ella conocía a la perfección. Eran las voces de doña Teresa, su suegra, y de Valeria, su cuñada. Carmen se pegó a la pared, conteniendo la respiración y agudizando el oído. Su corazón latía un poco más rápido, no por miedo, sino por una intensa curiosidad. Busca rápido en el cajón de su escritorio, Valeria. Normalmente guarda ahí una pequeña cartera con su tarjeta de máxima prioridad. Esa tarjeta no tiene límite de gasto. Podemos usarla a nuestro antojo sin tener que preocuparnos por la factura, susurró doña Teresa con tono de urgencia. Se escuchó el sonido del cajón de madera siendo abierto con brusquedad, seguido por el crujido de papeles y pequeños objetos siendo apartados. Poco después se oyó una risa contenida salir de la boca de Valeria. «La tengo, madre. Aquí está la tarjeta. Vaya, la tarjeta negra exclusiva del banco más importante del país. El dinero de esta pueblerina no tiene fin. Como es tonta y no entiende la tecnología de hoy en día, solo sabe comprobar el saldo en la anticuada cartilla del banco. Si gastamos 50.000 euros para irnos de vacaciones al extranjero, ni se va a dar cuenta», dijo Valeria, con una voz cargada de malicia y triunfo. «Toda la razón. Déjala estar. ¿Cuándo volveremos a tener unas vacaciones de lujo en un país lleno de nieve? Además, mi hijo Alfonso tiene derecho a toda esa riqueza. Esa Carmen solo vive de la fama de nuestro apellido. Si no fuera por Alfonso, ¿cómo iba una pueblerina como ella a vivir en una urbanización tan lujosa como esta? No sospechará nada. Le diremos que vamos a visitar a unos parientes lejanos en Zaragoza», respondió doña Teresa, soltando una risita. Al escuchar aquella conversación tan ruin, Carmen no irrumpió en la habitación, no gritó enfurecida ni lloró desconsoladamente como una mujer herida. Ni una sola lágrima resbaló por sus mejillas. Por el contrario, las comisuras de los labios de Carmen se elevaron, formando una sonrisa gélida y afilada. Su corazón ya estaba tan frío como el hielo. Había imaginado que un día así llegaría. La codicia de su suegra y su cuñada finalmente había alcanzado su punto máximo. Realmente se habían atrevido a entrar en su espacio privado y a robar su posesión más crítica. Carmen se dio la vuelta y caminó de regreso a su dormitorio con una calma extraordinaria. No hubo pasos apresurados. Entró en la habitación, cerró la puerta herméticamente y pasó la llave por dentro. Se sentó en el borde de la cama un momento para regular su respiración. Cerró los ojos, visualizando todo el maltrato que había recibido durante tanto tiempo. Recordó cómo doña Teresa siempre le ordenaba hacer las tareas domésticas más pesadas, como si fuera la empleada del hogar. Cómo Valeria siempre tomaba prestados sus costosos accesorios sin devolverlos jamás. Y cómo Alfonso, su marido, siempre fingía ser ciego y sordo ante su sufrimiento emocional. Alfonso siempre mostraba una sonrisa dulce y palabras tiernas frente a Carmen,
pero a sus espaldas, el hombre vaciaba en secreto las cuentas de la empresa de su esposa para divertirse y cubrir sus diversas deudas. Carmen lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Había estado recopilando prueba tras prueba en silencio, tejiendo un plan de destrucción absoluto. Se levantó de la cama y se dirigió al tocador, donde reposaba su ordenador portátil. Encendió el delgado dispositivo e introdujo una contraseña sumamente compleja. La pantalla se iluminó, mostrando varios documentos empresariales y gráficos financieros impecables. Abrió el navegador de Internet e ingresó al portal del sistema bancario personal. Sus manos danzaron con rapidez y precisión sobre el teclado. Entró en la configuración de la tarjeta de crédito exclusiva que Valeria y doña Teresa acababan de robar. Carmen miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Vio que el estado de la tarjeta seguía activo. No la bloqueó de inmediato. Bloquearla ahora sería una acción precipitada que solo haría que sus enemigas descubrieran que habían sido descubiertas antes de tiempo. Carmen quería que volaran lo más alto posible antes de cortarles las alas. Inmediatamente transfirió una gran cantidad de fondos desde otras cuentas a la cuenta vinculada con esa tarjeta. Se aseguró de que hubiera cientos de miles de euros allí, como un cebo muy suculento. Luego, abrió el menú de seguridad avanzada. Activó silenciosamente la función de doble aprobación. Configuró esta característica a propósito para que no solicitara permiso en la primera y segunda transacción. Sin embargo, bloquearía drásticamente y de forma automática el sistema si se producían transacciones repetidas en un país extranjero por sumas considerables, a menos que recibieran aprobación directa desde su propio teléfono móvil. Carmen sonrió satisfecha al ver que toda la configuración estaba aplicada, el cebo esparcido y la trampa abierta de par en par, esperando a que sus presas cayeran. Cerró el portátil sintiéndose profundamente tranquila. Imaginó cómo serían las caras de su suegra y su cuñada a la mañana siguiente. Seguramente actuarían de maravilla, y Carmen también igualaría su nivel de actuación. Sería la mujer más ingenua, más ignorante y más despistada de este mundo. Se levantó, se arregló la ropa y salió hacia la cocina. Iba a cocinar la cena más deliciosa para celebrar la última noche de falsa felicidad de la familia de su marido. Esta noche podían reír, pero muy pronto esas risas se transformarían en gritos de desesperación que jamás olvidarían en toda su vida. La mañana saludó con unos brillantes rayos de sol que atravesaban las cortinas del comedor. Carmen se había despertado antes del amanecer. Como de costumbre, interpretaba su papel de esposa y nuera diligente. Estaba en la cocina preparando un desayuno espectacular. Había tortilla de patatas recién hecha, tostadas con tomate y auténtico jamón ibérico de bellota, churros y un café con leche humeante. El aroma de la comida se esparció por toda la casa, tentando a cualquiera que lo respirara a acercarse de inmediato. Carmen preparó comida de sobra a propósito. Incluso llenó varias fiambreras térmicas como provisiones para el viaje de su suegra y su cuñada. Su rostro se veía sereno, pacífico, sin la más mínima onda de ira. Dispuso los platos y los vasos sobre la mesa con gran esmero. Poco después, se oyeron pasos bajando la escalera. Doña Teresa y Valeria aparecieron con ropas sumamente elegantes. Sus rostros resplandecían, irradiando una alegría que no podían ocultar. Doña Teresa llevaba un maquillaje denso, mientras que Valeria estaba ocupada revisando su apariencia en la pantalla de su teléfono móvil. Detrás de ellas apareció Alfonso, que aún llevaba ropa de dormir. Él sonrió de oreja a oreja al ver el banquete sobre la mesa. Todos se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron a desayunar con un humor inmejorable. Vaya, la comida está deliciosa hoy, Carmen. Eres la más lista cuando se trata de asuntos de cocina. Elogió doña Teresa con un tono que sonaba despectivo, pero disimulado con una risilla. Muchas gracias, Teresa. Preparé mucha cantidad a propósito porque escuché que Valeria y tú haréis un viaje largo. Por favor, comed todo lo que queráis, respondió Carmen con una sonrisa sincera, atendiéndolas con toda amabilidad. Sí, Carmen. Valeria y yo debemos viajar a Zaragoza para visitar a unos parientes lejanos. Hay un asunto familiar muy urgente e importante. Qué pena que Alfonso y tú no podáis venir. Tenéis que cuidar de la casa. Probablemente nos quedemos a dormir allí unos días, mintió doña Teresa con una cara increíblemente convincente. No pasa nada, Teresa. Lo entiendo. Hay que cuidar los lazos familiares. He preparado algo de comida para el trayecto, para que no paséis hambre por el camino, contestó Carmen mientras les acercaba las bolsas de provisiones perfectamente empaquetadas. Valeria tomó las bolsas con cierta desgana, forzando una sonrisa en sus labios. Gracias, cuñada. Qué molestias te has tomado. Aunque podríamos haber comprado comida cara por el camino, en fin, mejor que no se desperdicie. Alfonso miraba a su esposa y a su familia con una mirada de absoluta satisfacción. Sentía que todo marchaba sobre ruedas.
Después del desayuno, Alfonso ayudó a llevar las dos enormes y pesadas maletas de su madre y su hermana a la entrada de la casa. Carmen los siguió desde atrás, de pie en el porche, abrazándose a sí misma. Observó las maletas, que se veían muy robustas, listas para ser llenadas con incontables artículos de lujo en el extranjero. Un coche con conductor privado que las llevaría al aeropuerto de Madrid-Barajas ya estaba esperando frente a la verja. Valeria y yo nos vamos ya, Carmen. Cuida bien de la casa. No te olvides de limpiar todas las habitaciones. Alfonso, tú también tienes que trabajar duro. Nada de hacer el vago, ordenó doña Teresa con una actitud altanera, como si fuera una gran señora dando instrucciones a sus sirvientes. Buen viaje, Teresa, Valeria. Espero que lleguéis bien a vuestro destino. Cuidaos mucho mientras estéis allí, se despidió Carmen con una voz aterciopelada y un rostro que irradiaba una inocencia infinita. Alfonso abrazó a su madre y besó las mejillas de su hermana alternativamente. Divertíos mucho. Tened cuidado en la carretera y avisadme cuando lleguéis. Doña Teresa y Valeria subieron al lujoso vehículo. La ventanilla subió lentamente, ocultando sus rostros calculadores. El motor rugió y el coche comenzó a alejarse del patio, desapareciendo al final de la calle. Carmen y Alfonso se quedaron de pie, uno al lado del otro, viendo el vehículo partir. Alfonso dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia Carmen. El hombre esbozó una sonrisa encantadora, la misma sonrisa que había logrado engañar a su esposa durante años. Seguro que mi madre y Valeria estarán muy contentas de reunirse con la familia fuera de la ciudad. Gracias por prepararles el desayuno y la comida, Carmen. Eres una esposa maravillosa. Qué afortunado soy de tenerte, dijo Alfonso acariciando suavemente la cabeza de su mujer. Carmen lo miró fijamente a los ojos. Vio la enorme mentira escondida tras la mirada de aquel hombre. Sabía perfectamente que Alfonso era consciente de que su madre y su hermana no iban a otra ciudad española, sino que volaban a un país alpino para derrochar el dinero ganado con su sudor. Sin embargo, no respondió con rabia. En su lugar, le ofreció la sonrisa más dulce que jamás le había dedicado. De nada, Alfonso. Es mi deber como esposa. Voy a entrar. Quiero ir recogiendo la mesa del comedor, respondió Carmen suavemente, dándose la vuelta para entrar en la casa y dejando a Alfonso de pie en el porche. Apenas se dio la vuelta, la dulce sonrisa en el rostro de Carmen desapareció al instante, reemplazada por una mirada tan fría como un bloque de hielo. Caminó hacia el comedor y comenzó a recoger los platos sucios. Justo en ese momento, el teléfono móvil en el bolsillo de su pantalón vibró prolongadamente. Carmen interrumpió su labor, se lavó bien las manos y sacó el dispositivo. La pantalla se encendió mostrando una notificación del sistema bancario. Carmen leyó el mensaje minuciosamente. El texto le informaba de que se había realizado una transacción por valor de varios miles de euros para la compra de 2 billetes de avión en clase preferente con destino a Suiza. Esa transacción utilizaba la tarjeta exclusiva que había sido robada la noche anterior. El corazón de Carmen no latió con pánico. Al contrario, sintió que la sangre le hervía de entusiasmo. Esta era la primera prueba legal e irrefutable. Miró hacia la puerta principal, imaginando a Alfonso, que se preparaba para ir a trabajar feliz de la vida, sin darse cuenta del desastre que se avecinaba. Apagó la pantalla del teléfono y se lo guardó de nuevo en el bolsillo. Murmuró en silencio dentro de su corazón. Disfruta de lo que queda de tu sonrisa, Alfonso. Disfrutad de vuestras vacaciones, Teresa y Valeria, volad todo lo lejos que queráis, porque después de esto, os aseguro que jamás volveréis a ver un cielo despejado. Carmen dejó pasar esa primera transacción sin tomar ninguna medida de precaución. Quería que realmente se sentaran en el avión, que volaran alto atravesando las nubes y pisaran suelo extranjero. Quería que experimentaran la euforia de la riqueza falsa antes de arrancarles la alfombra de la comodidad bajo sus pies de forma repentina. Hoy, Carmen volvería a trabajar duro para reunir todas las pruebas, hilando cada pieza de la destrucción para su suegra, su cuñada y su marido. El verdadero juego acababa de empezar y Carmen se aseguraría de ser la única ganadora al final de la historia. El aire helado golpeó de lleno los rostros de doña Teresa y Valeria en el momento en que salieron por la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional de Zúrich, en Suiza. Las ráfagas del viento invernal parecían perforarles los huesos. Sin embargo, eso no borró en absoluto la enorme sonrisa en los rostros de ambas mujeres. Acababan de completar un vuelo con un servicio de clase ejecutiva que las había mimado de manera extraordinaria. Valeria sacó su teléfono de inmediato y comenzó a grabar el paisaje alrededor del aeropuerto. Apuntó la cámara a su rostro cubierto de espeso maquillaje y empezó a hablar a sus seguidores de las redes sociales con una voz afectada para sonar muy distinguida. Hola a todos. Por fin mi madre y yo hemos llegado a nuestro país soñado. Hace mucho frío aquí,
pero por supuesto no es problema porque hemos reservado un transporte de lujo súper cálido. Atentos a mis publicaciones, nos alojaremos en el hotel más exclusivo y compraremos muchísimas cosas de diseñadores famosos, dijo Valeria sonriendo a la pantalla. Doña Teresa, a su lado, también saludó a la cámara. Ambas rieron con suficiencia, como si tuvieran el mundo en sus manos. Un gran vehículo de lujo de color negro se detuvo junto a la acera. Un chofer impecablemente vestido bajó enseguida. Les abrió la puerta y guardó sus voluminosas maletas en el maletero. Durante todo el trayecto hacia el centro de la ciudad, Valeria y su madre no dejaron de maravillarse con la arquitectura elegante y las calles cubiertas por una gruesa capa de nieve. Sentían que habían ascendido de clase social para convertirse en miembros de la élite, dejando atrás la vida común de España. Al llegar al hotel más suntuoso del centro, fueron recibidas por empleados que se inclinaban con respeto. Valeria caminó con la barbilla en alto y entregó la tarjeta de Carmen en la recepción como garantía de la estancia. El datáfono procesó la tarjeta sin ningún inconveniente. El recepcionista les entregó la llave y las dirigió hacia la suite ejecutiva ubicada en la última planta. Nada más abrir la puerta, doña Teresa y Valeria se quedaron sin aliento. La habitación era asombrosamente inmensa, con mobiliario de alta gama, suelos cubiertos de alfombras mullidas y enormes ventanales de cristal que ofrecían una vista de toda la ciudad nevada. Mira, madre, esto sí es vida. Esta habitación es absolutamente preciosa. Carmen, esa pueblerina, seguro que ahora mismo está barriendo el suelo y preparándole el baño a Alfonso. Qué pena da su destino. Solo sirve para ser la criada en su propia casa, mientras nosotras disfrutamos de su dinero aquí. Rió Valeria mientras se dejaba caer sobre la cama gigante. Ya te dije desde el principio que no debíamos tener miedo. Esa estúpida mujer jamás se enterará. Usemos su dinero como nos plazca. Mañana tenemos que ir a las boutiques más caras de la ciudad. Quiero comprarme bolsos y abrigos de invierno nuevos. La ropa que trajimos de España parece poca cosa para usarla en un sitio tan lujoso como este, respondió doña Teresa, abriendo las cortinas de par en par. Al día siguiente, hicieron exactamente lo que habían planeado. Valeria y doña Teresa pasaron desde la mañana hasta la noche recorriendo diversas tiendas de firmas de lujo. Compraron bolsos, zapatos, joyas y abrigos para la nieve a precios desorbitados. Cada vez que pagaban, Valeria deslizaba la tarjeta de Carmen con total seguridad. El terminal siempre aprobaba las transacciones, embriagándolas aún más con una riqueza que no les pertenecía. Decenas de miles de euros fluyeron en menos de 48 horas. Valeria no olvidaba exhibir cada compra en sus redes sociales, presumiendo como si fuera la heredera de un imperio gastando su asignación. Mientras tanto, en España, Carmen estaba sentada tranquilamente en su silencioso despacho. El reloj de pared marcaba la medianoche. El gran chalet estaba en silencio porque Alfonso ya dormía profundamente en su cuarto. Carmen, frente a su portátil, miraba la pantalla que no paraba de mostrar notificaciones de transacciones internacionales. Había preparado una impresora junto a su mesa. Cada vez que llegaba una alerta de gasto, imprimía inmediatamente el comprobante en folios blancos. La máquina zumbaba suavemente, expulsando hoja tras hoja con los detalles del lugar, la hora y la cantidad de euros derrochados por su familia política. Carmen recogía esos papeles y los organizaba escrupulosamente dentro de una gran y gruesa carpeta. Numeraba cada prueba y anotaba el total de los gastos, que ya alcanzaba una cifra estratosférica. Su rostro no mostraba ni pizca de pánico o tristeza. Trabajaba como una auténtica detective recopilando evidencias irrefutables de un crimen. Pasó las páginas de la carpeta y vio el abultado fajo de recibos. Sonrió levemente. El cebo que había lanzado había sido devorado por completo. Su suegra y su cuñada eran tan avariciosas que habían perdido la cabeza. Creían que la tarjeta no estaba bajo ninguna vigilancia. Se reclinó en la silla, imaginando lo felices que debían estar en ese país alpino. Imaginó a Valeria pegada al teléfono para presumir y a doña Teresa caminando altanera con las bolsas de sus robos. Finalmente, llegó la tercera noche. Este era el momento que Carmen había estado esperando. El cargo total registrado en el sistema bancario ya había alcanzado el límite que ella misma había fijado en su mente. Carmen abrió la aplicación de seguridad avanzada en su teléfono móvil. Entró en el menú de la tarjeta de máxima prioridad. En la pantalla, había un botón rojo con la advertencia de pérdida o robo. Ya os habéis divertido durante 3 días enteros, Teresa y Valeria. Volad todo lo alto que deseéis. Ahora es el momento de que volváis a la tierra y sintáis la verdadera realidad, murmuró Carmen en la quietud de la sala. Sin dudarlo ni un segundo, su dedo pulsó el botón rojo. La pantalla mostró un cuadro de diálogo para confirmar su decisión. Carmen pulsó confirmar. En cuestión de segundos, la central del sistema bancario respondió. El estado de la tarjeta,
antes activa, pasó a estar bloqueada por completo a nivel mundial. El informe de robo se envió automáticamente a los sistemas internacionales de seguridad bancaria. La cuenta atrás para la ruina de doña Teresa y Valeria había comenzado oficialmente. Carmen apagó el teléfono, ordenó la carpeta sobre la mesa y se fue a su habitación a dormir profundamente aquella noche. La soleada mañana en Suiza fue recibida con inmenso entusiasmo por Valeria y su madre. Hoy tenían una cita muy especial que llevaban soñando desde hacía mucho tiempo. Iban a acudir a una de las clínicas de cirugía estética más famosas y caras del país, un lugar conocido por atender a personalidades y celebridades de todo el mundo. Habían concertado la cita desde el primer día de su llegada, utilizando la tarjeta exclusiva de Carmen como garantía. Valeria quería hacerse algunos retoques en la cara para que pareciera más perfilada y perfecta ante la cámara. Por su parte, doña Teresa planeaba someterse a un estiramiento facial para quitarse décadas de encima. Llegaron ante el imponente edificio de la clínica, de diseño moderno y acristalado. Un conserje uniformado las recibió en la entrada y las guió a la sala de espera VIP. La sala era extremadamente suntuosa, con sofás de piel, música clásica relajante y aperitivos de alta gastronomía. Valeria y su madre se sentaron de forma arrogante, sintiéndose al mismo nivel que los demás clientes adinerados del recinto. Poco después, una consultora de belleza se acercó a ellas junto a una traductora. Las invitaron a pasar a una amplia sala de consultas privadas, donde pasaron casi 2 horas discutiendo los procedimientos a realizar. La consultora ofreció el paquete de tratamientos más completo, prometiendo resultados óptimos en poco tiempo. Evidentemente, el precio ofrecido era desorbitado, sumando decenas de miles de euros por ambas. Doña Teresa se sorprendió al escuchar la cantidad, pero Valeria la tranquilizó enseguida con un susurro soberbio. No te preocupes, madre. El dinero en la tarjeta de esa mujer de pueblo sobra. Mi cuñada tiene muchos negocios en Extremadura, que lo pague ella. ¿Cuándo volveremos a cuidarnos en un sitio tan lujoso?, susurró Valeria, convenciendo a su madre. Doña Teresa asintió de acuerdo y sonrió satisfecha. Tras aceptar todos los procedimientos y costes, fueron dirigidas al mostrador de caja para realizar el pago antes de la intervención médica, un procedimiento obligatorio en aquella prestigiosa clínica. Caminaron hacia la caja con la cabeza bien alta. La cajera las saludó con una sonrisa educada y mencionó el importe total que debían abonar en ese instante. Valeria abrió el carísimo bolso que había comprado el día anterior y sacó la tarjeta negra de Carmen. La dejó caer sobre el mostrador con enorme arrogancia, como si estuviera tirando calderilla. Paga con esto, cóbralo todo. No hay que preocuparse por el límite, dijo Valeria con tono condescendiente, mientras le pedía a la traductora que le comunicara sus palabras a la empleada. La cajera pidió amablemente sus pasaportes para verificar la identidad con la tarjeta. Valeria dudó, pero entregó el suyo argumentando que era la tarjeta corporativa de su cuñada. La empleada, frunciendo el ceño por el protocolo, introdujo la tarjeta en el terminal para comprobarla de todos modos. La máquina emitió un leve pitido, procesando los datos a través de la red de satélites internacionales. Valeria y doña Teresa esperaban relajadas, arreglándose el pelo de vez en cuando frente al pequeño espejo del mostrador. De repente, el terminal emitió un sonido de alerta muy fuerte. La pequeña pantalla parpadeó brillantemente, mostrando letras mayúsculas: tarjeta robada, retener. La cajera se sobresaltó y su rostro se tensó de inmediato. Miró la pantalla y luego a las dos mujeres alternativamente. Sacó la tarjeta de la máquina, pero no se la devolvió a Valeria. En su lugar, presionó rápidamente el botón de emergencia debajo de la mesa para llamar a la seguridad de la clínica. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Cobra de una vez, estamos deseando entrar a la sala de tratamientos, reprochó Valeria, empezando a molestarse por la espera. La traductora que estaba a su lado palideció al escuchar la breve explicación de la cajera y se volvió hacia Valeria con rostro serio. Lo siento, señora. Esta tarjeta ha sido rechazada por el sistema bancario y bloqueada permanentemente. El sistema indica una alerta de que esta tarjeta es robada y la clínica tiene la obligación de retenerla en este mismo instante. Al escuchar aquello, Valeria abrió los ojos de par en par. Su cara se puso roja, conteniendo la rabia y la vergüenza. Golpeó el mostrador con fuerza, provocando que varios clientes de la sala de espera se volvieran a mirarlas. ¿Cómo que rechazada? Vuelva a pasarla. Su máquina debe estar rota. El saldo de mi cuñada es millonario. No nos acusen a la ligera. Devuélvame esa tarjeta y pruébela en otra máquina. No saben quiénes somos nosotras, gritó Valeria en pánico, señalando el rostro de la cajera. Lo siento, señora. No puedo devolverle la tarjeta. Es el protocolo de seguridad internacional. Esta tarjeta ya ha sido denunciada como perdida o robada por su legítimo titular, respondió la traductora, transmitiendo las firmes palabras de la cajera. Doña Teresa,
que estaba detrás de Valeria, comenzó a sentir un frío que no provenía del aire acondicionado. Su cuerpo empezó a temblar. Tiró de la manga de Valeria, presa del pánico. Valeria, ¿qué ocurre? ¿Por qué no funciona la tarjeta? ¿Cómo vamos a pagar el tratamiento? ¿Cómo vamos a volver? Tranquila, madre. Seguro que es un error. Carmen no puede haberse dado cuenta tan rápido, susurró Valeria intentando calmar a su madre, aunque su propia voz temblaba de miedo. El alboroto en el mostrador atrajo rápidamente la atención. Dos guardias de seguridad inmensos y fornidos se acercaron a paso ligero. Se colocaron flanqueando a Valeria y doña Teresa con rostros inexpresivos y miradas intimidantes. Dieron una orden en alemán para que no causaran problemas y se mantuvieran en su sitio. La traductora volvió a hablar con un tono que ahora sonaba muy gélido y hostil. Como ustedes no han podido realizar el pago y se les acusa de intentar usar un medio de pago producto de un delito, la clínica no puede continuar con el procedimiento. De acuerdo con la normativa vigente, también retenemos sus pasaportes como garantía temporal mientras nuestro equipo de seguridad contacta a la policía suiza para investigar este caso. Como si le hubiera caído un rayo. Las piernas de doña Teresa perdieron sus fuerzas. Casi se desploma si no llega a agarrarse al borde del mostrador. Valeria se quedó paralizada, con la boca abierta, pero sin que le saliera la voz. Toda la soberbia y la altanería que habían mostrado minutos antes se hicieron añicos. Se dieron cuenta de que estaban atrapadas en un país extranjero, acusadas de robo, sin un céntimo en efectivo y sin pasaportes. Las miradas enjuiciadoras del personal y de los clientes adinerados eran como miles de agujas clavándose en su orgullo. El gran desastre preparado por Carmen había caído sobre ellas sin piedad. La tensión en la sala VIP de la clínica estética se hacía cada vez más insoportable. Valeria y su madre seguían rígidas frente a la caja, custodiadas por los fornidos agentes de seguridad. El aire acondicionado parecía congelarles los huesos, pero un sudor frío corría a raudales por la frente y el cuello de doña Teresa. Las miradas de los demás clientes eran como flechas directas a sus caras. Algunos murmuraban tapándose la boca con la mano, comentando el escándalo que acababan de armar. La vanidad que habían exhibido se había evaporado por completo, sustituida por una vergüenza y un miedo abrumadores. Estaban atrapadas sin nadie a quien pedir auxilio. Poco después, la puerta principal de la clínica se abrió de par en par. 4 agentes de la policía suiza entraron con paso firme y expresiones severas. Sus impecables uniformes imponían una autoridad innegable. La llegada de los agentes hizo que el corazón de doña Teresa casi se detuviera. Apretó el borde de su cara chaqueta con manos temblorosas, sin saber qué hacer. La traductora se acercó de inmediato a los policías y les explicó la situación en alemán, señalando la tarjeta que aún estaba sobre el mostrador, y luego a las pálidas Valeria y Teresa. Los policías asintieron, comprendiendo la situación, y se acercaron a las dos mujeres. La policía solicita que entreguen sus pasaportes y cualquier documento de identidad que posean ahora mismo. Deben hacer una comprobación cruzada con la base de datos de seguridad bancaria internacional, dijo la traductora con una voz monótona y desprovista de simpatía. Pero no somos ladronas, por favor, explíqueselo. Es la tarjeta de mi cuñada. Ella es muy rica. Seguro que hay un error del banco en España. No pueden acusarnos así, protestó Valeria con voz temblorosa, intentando aferrarse a lo que le quedaba de dignidad, aunque las lágrimas ya asomaban en sus ojos. La traductora comunicó las palabras de Valeria a los agentes. El oficial al mando miró a Valeria con dureza y respondió con una frase bastante larga. La traductora se giró de nuevo hacia Valeria y tradujo sin perder ni un ápice de firmeza. El agente dice que el sistema bancario internacional no se equivoca al emitir un bloqueo de máxima seguridad. Esta tarjeta ha sido denunciada oficialmente por su propietaria como robada hace unas horas. Si usted afirma que es de su cuñada, la policía le exige que contacte con la dueña original ahora mismo y le pida que dé una declaración oficial a la policía aquí. Si no pueden hacerlo, ambas serán detenidas inmediatamente por cargos de intento de fraude y uso de un instrumento de pago derivado de un delito transnacional. Valeria se quedó enmudecida, con la lengua paralizada. Por supuesto que no se atrevía a llamar a Carmen ahora. Su plan inicial era usar la tarjeta en secreto, esperando que nunca se diera cuenta. Si la llamaba, todo se descubriría y no sabía qué excusa inventar. Doña Teresa, que había estado callada, rompió a llorar desconsoladamente. Abrió su bolso con manos trémulas, sacó sus 2 pasaportes españoles y se los entregó a la policía. El agente los tomó, los examinó brevemente y se los guardó en el bolsillo del uniforme. Al no haber pruebas que respalden sus palabras, la policía confiscará estos pasaportes como evidencia y garantía para la investigación. Tienen terminantemente prohibido abandonar esta ciudad hasta que se concluya el caso. La clínica también se niega a prestarles ningún servicio. Por favor, abandonen el local ahora mismo o los agentes las sacarán a la fuerza.
finalizó la traductora. Los dos guardias de la clínica avanzaron e hicieron señas para que salieran. Con pasos tambaleantes y lágrimas fluyendo sin cesar, cruzaron las puertas automáticas abandonando aquel lujoso recinto. En cuanto pisaron la acera, las violentas ráfagas del viento invernal las azotaron. Había empezado a nevar copiosamente. La cara ropa que llevaban no era suficiente para protegerlas del frío penetrante. Caminaron sin rumbo fijo, llorando y lamentando el repentino infortunio. ¿Qué hacemos ahora, Valeria? Me muero de frío. Quiero volver a casa. ¿Por qué todo ha salido tan mal? Se quejó doña Teresa, abrazándose a sí misma, castañeteando los dientes. Volvamos a nuestro hotel de lujo, madre. Allí hace calor y todavía tenemos la habitación. Mañana por la mañana pensaremos cómo solucionar esto. Seguro que hay una salida, respondió Valeria, intentando consolar a su madre, aunque ella estaba aterrorizada. Caminaron a través de la tormenta de nieve durante más de una hora, ya que no tenían efectivo para pagar un taxi ni el transporte público. Los zapatos de diseñador que Valeria acababa de comprar resbalaban constantemente sobre la nieve. Se cayó varias veces. Tras un agotador esfuerzo, llegaron por fin frente al espectacular hotel. Sintieron alivio al ver las luces del vestíbulo. Aceleraron el paso, soñando con las camas mullidas y la calefacción. Sin embargo, sus esperanzas se hicieron polvo en cuanto entraron. El director del hotel, acompañado por dos miembros de seguridad, las esperaba cerca de la entrada. El director les bloqueó el paso con rostro severo. Detrás de él había varias bolsas de basura de plástico negro enormes, llenas de objetos. Lo lamento, señoras. Nuestro sistema ha rechazado automáticamente el pago diario de la garantía para prolongar su estancia utilizando la tarjeta que proporcionaron ayer. El sistema bancario indica que la tarjeta ha sido bloqueada. Según las normas del hotel, no podemos permitirles volver a su habitación. Hemos metido todas sus pertenencias en estas bolsas, ya que hemos tenido que retener las maletas de lujo que trajeron como garantía por la factura de la comida, bebidas y servicio de habitaciones que no han pagado en los últimos 3 días, dijo el director en un idioma que Valeria apenas logró comprender a medias. Valeria intentó protestar y suplicar compasión, pero al director no le importó. Los guardias tomaron las bolsas de basura con la ropa y las arrojaron por las puertas de cristal. Luego, empujaron sin miramientos a Valeria y doña Teresa fuera de las instalaciones. Las puertas automáticas se cerraron y bloquearon desde el interior, dejándolas congeladas en el patio del hotel. La noche avanzaba y las temperaturas cayeron bruscamente por debajo de los 0 grados. Las calles de la ciudad se vaciaron gradualmente. Las tiendas y los centros comerciales ya habían cerrado. Valeria y doña Teresa se habían convertido en vagabundas de clase alta. Llevando sus bolsas de basura con ropa, caminaron cojeando en busca de refugio. Encontraron un callejón estrecho junto a un supermercado cerrado, donde había unos cartones apilados cerca de los contenedores de basura. Sin importarles ya su dignidad, tomaron los cartones para cubrirse del gélido viento nocturno. La gran señora y su hija, obsesionadas con el estatus, se acurrucaron en una esquina oscura, llorando en silencio por su propia avaricia, que las había arrastrado a un sufrimiento atroz. La luz del sol apareció por fin desde el este, filtrándose entre los edificios de la ciudad alpina, pero sin ofrecer calor alguno. El aire seguía cortando la piel. Doña Teresa se despertó de un sueño breve plagado de pesadillas. Sus articulaciones estaban rígidas y doloridas por haber dormido sobre el asfalto helado, bajo un cartón sucio. Su estómago rugía y su garganta estaba seca. Miró a su lado y vio a Valeria aún encogida, abrazando sus rodillas, pálida y con los labios azulados. El maquillaje espeso del que tanto presumía estaba corrido, mezclado con lágrimas y suciedad. Despierta, hija. Ya es de día. No podemos seguir aquí. Moriremos de frío y hambre. Tenemos que buscar ayuda ahora mismo, dijo doña Teresa agitando el hombro de su hija. Valeria abrió los ojos con dificultad, gimiendo de dolor. La amarga realidad golpeó su conciencia al ver a su alrededor. Habían dormido en la calle como pordioseras. Su arrogancia se había esfumado. Se obligó a levantarse con la ayuda de su madre. Salieron del callejón cargando sus bolsas de basura. Las miradas de los transeúntes se llenaban de asco y sorpresa al ver a dos extranjeras con un aspecto tan miserable a primera hora de la mañana. Arrastraron los pies por las calles nevadas. El aroma a pan recién horneado y café caliente proveniente de las cafeterías que empezaban a abrir torturaba sus estómagos vacíos. Se detuvieron frente a una que parecía cálida. Valeria vio un cartel en la cristalera que anunciaba Wi-Fi gratis. Una pequeña esperanza brotó en su pecho. Su teléfono móvil aún estaba encendido, aunque con un 10% de batería. Si lograba conectarse a Internet, podría contactar con su familia en España para pedir ayuda. Se atrevieron a entrar.
El calor del local envolvió sus cuerpos congelados. Un empleado las miró frunciendo el ceño, pero no las echó. Valeria se acercó a la barra y, mediante gestos y palabras sencillas, suplicó que le permitieran usar la red Wi-Fi un momento. El camarero suspiró al ver su rostro suplicante y le entregó un papelito con la contraseña. Valeria le dio las gracias repetidamente, haciendo reverencias. Se sentaron en el rincón más apartado. Las manos de Valeria temblaban violentamente al teclear la contraseña. En cuanto se conectó, una avalancha de notificaciones inundó el teléfono, pero las ignoró todas. Abrió directamente la aplicación de llamadas por internet y buscó el contacto de Carmen. Sabía que solo Carmen tenía el poder y el dinero para salvarlas de aquel infierno. Ya no le importaba el orgullo ni las mentiras que tendría que inventar. Solo pensaba en cómo volver a una casa cálida. Pulsó el botón de llamada, con el corazón desbocado. Mientras tanto, en España, la mañana en el gran chalet de Carmen era de una paz y tranquilidad absolutas. Carmen acababa de recoger la mesa tras terminar su propio desayuno. Alfonso se había ido a la oficina al amanecer. Carmen estaba sentada en el salón, disfrutando de una taza de té caliente mientras revisaba los informes financieros de su empresa en el portátil. Llevaba una elegante y cuidada ropa de estar por casa, irradiando una elegancia natural. Su rostro se veía fresco y resplandeciente. De repente, el teléfono móvil que reposaba sobre la mesa vibró y emitió un tono agudo. Carmen miró la pantalla y vio el nombre de Valeria. Una sonrisa gélida y letal se dibujó lentamente en sus labios. No contestó de inmediato. Dejó que sonara un rato, saboreando el pánico que debían estar sintiendo su suegra y su cuñada al otro lado. Tras el quinto tono, dejó su taza de té con parsimonia y deslizó el botón verde para aceptar la llamada. «Dígame, ¿quién es?», saludó Carmen con una voz completamente plana, como si no le importara quién llamaba. Apenas se estableció la conexión, los llantos histéricos estallaron desde el otro lado. Las voces de Valeria y doña Teresa se solapaban, llenas de un pánico y terror desmesurados. «Carmen, soy Valeria. Ayúdanos, Carmen. Llama rápido al banco. ¿Por qué han bloqueado y rechazado tu tarjeta? Por favor, diles que no es robada. No podemos pagar la clínica estética y la policía nos ha quitado los pasaportes. Nos echaron del hotel. Hemos dormido toda la noche en la calle, en la nieve. Nos vamos a morir de frío aquí, Carmen. Ayúdanos», gritaba Valeria con voz ronca, intercalada con sollozos desgarradores. De fondo, se oían los gritos de doña Teresa. «Carmen, mi nuera favorita, ayuda a tu suegra. Ya no aguanto más. Hace un frío tremendo. Siento que los huesos se me van a romper. Arregla el problema de la tarjeta y envíanos mucho dinero ahora mismo. Prometemos volver enseguida en cuanto se solucione». «Rápido, Carmen, no te quedes callada». Carmen escuchaba aquellos lamentos y exigencias con el rostro inescrutable. No había ni un gramo de lástima en su corazón, que ya se había vuelto inmune a todas las farsas y el egoísmo de la familia de su marido. Tras dejarlas llorar y suplicar durante un rato, Carmen inspiró profundamente y empezó a hablar. Su tono de voz dio un giro de 180 grados. Desapareció la sumisión, el tono suave y el respeto que siempre había mostrado. Ahora, su voz era afilada, helada y penetrante. «Que llame al banco. ¿Para qué? ¿Para financiar vuestras vacaciones de lujo pagadas con mi dinero robado? ¿Acaso pensáis que soy una pobre pueblerina estúpida que no sabe leer los detalles de las transacciones en la aplicación del banco? ¿Creíais que no entiendo la tecnología y que solo sé mirar la cartilla del banco? Eso fue exactamente lo que dijisteis esa noche en mi despacho antes de robar mi tarjeta, ¿verdad?», pronunció Carmen con una dicción perfecta, repitiendo con exactitud los insultos que habían lanzado Valeria y doña Teresa. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio sepulcral. Solo se oían respiraciones agitadas. Valeria y doña Teresa estaban paralizadas por el impacto. El corazón casi se les detiene al oír a Carmen repetir su conversación secreta. El hecho de que Carmen lo supiera todo desde el principio golpeó su conciencia como un enorme mazo. «El dinero de esta pueblerina no tiene fin, Valeria y Teresa. Mi negocio en Extremadura es enorme y tengo muchísimo dinero. Pero escuchadme bien. No voy a gastar ni un solo céntimo de mi fortuna para salvar ni financiar a unas ladronas de baja estofa como vosotras. Disfrutad del resultado de vuestra codicia allí. Queríais unas vacaciones de lujo en la nieve, ¿no? Pues disfrutad de la nieve hasta que os congeléis. Y no os atreváis a contactar conmigo nunca más», sentenció Carmen, remarcando cada sílaba con contundencia. «Carmen, espera, no cuelgues. Perdónanos, nos equivocamos. Por favor, no nos dejes aquí. Prometemos devolverte todo. Carmen, por favor», suplicó Valeria con una desesperación absoluta. Pero a Carmen no le importó lo más mínimo. Sin titubear, pulsó el botón rojo para cortar la llamada de forma unilateral.
Inmediatamente después, bloqueó los números de Valeria y doña Teresa de forma permanente en todas sus redes. Dejó el teléfono sobre la mesa, levantó su taza de té y dio un sorbo muy despacio. Una sonrisa de inmensa satisfacción floreció perfectamente en el rostro de Carmen. Mientras tanto, en la cafetería del país extranjero, Valeria miraba la pantalla de su móvil, que se había apagado por completo al quedarse sin batería. Ella y doña Teresa solo pudieron abrazarse, llorar y aullar de dolor, lamentando su propia estupidez y una ruina que ya no tenía remedio. La máscara de la mujer ingenua había caído, y ahora, la verdadera señora había demostrado su poder. El sol brillaba con fuerza, abrazando las congestionadas calles de Madrid. En el interior de un alto edificio de oficinas, Alfonso estaba sentado relajadamente en su sillón directivo. Hacía girar un bolígrafo entre sus dedos mientras miraba la pantalla del ordenador, con la mente a miles de kilómetros. Hoy planeaba salir temprano del trabajo y gastar dinero a lo grande en su discoteca habitual del barrio de Salamanca, utilizando los fondos que acababa de desfalcar de las cuentas de la empresa de Carmen. Durante años, Alfonso había vivido en un confort extremo. Se creía muy astuto por haber engañado a la esposa que consideraba anticuada y ajena al mundo actual. A sus ojos, Carmen era solo una máquina de hacer dinero que jamás se atrevería a desafiar las órdenes de su marido. Sonrió de medio lado al pensar en la vida tan perfecta que llevaba, junto a su madre y su hermana, que seguramente estarían pasándolo en grande en la nieve. Sus ensoñaciones se rompieron de golpe cuando el teléfono de su escritorio sonó estridentemente. Levantó el auricular con pereza, creyendo que era algún cliente o compañero de trabajo, pero la voz al otro lado era sumamente formal y severa, indicando que llamaban del consulado o de las autoridades policiales extranjeras. El funcionario le comunicó una noticia que hizo que la sangre de Alfonso se helara. Le informó de que su madre y su hermana estaban detenidas por la policía suiza bajo los cargos de fraude y uso de una tarjeta robada en una prestigiosa clínica estética. Le pedían que aclarara la situación inmediatamente, ya que la tarjeta estaba a nombre de su esposa, y era ella misma quien había interpuesto la denuncia de robo unas horas atrás. Alfonso se quedó petrificado en su silla. El auricular casi se le escurre de las manos. Su rostro, antes radiante, se tornó pálido para luego enrojecer por la furia contenida que estaba a punto de estallar. Terminó la llamada de golpe. Agarró las llaves de su coche de lujo y salió corriendo de... ¡Wow! Ya miradas perplejas de sus empleados. Condujo su vehículo a toda velocidad, sorteando el denso tráfico de forma temeraria. Su mente estaba nublada por una ira monumental hacia Carmen. Sentía que su mujer se había vuelto completamente insolente y se había atrevido a tomar medidas sin su permiso. Apretó los puños sobre el volante, jurando que le daría una buena lección a esa mujer que se había atrevido a rebelarse. Al llegar a la entrada de su majestuoso chalet en Pozuelo, cerró la puerta del coche de un portazo ensordecedor. Subió las escaleras del porche a grandes zancadas y abrió la puerta principal de una patada. El golpe resonó por toda la casa. Respiraba agitadamente, sus ojos buscaban a su esposa de forma salvaje. Encontró a Carmen sentada tranquilamente en el sofá del salón. Llevaba ropa recatada y elegante, hojeando una revista de negocios con total parsimonia, como si no estuviera ocurriendo ningún temporal. La calma de Carmen encendió aún más el fuego de la rabia en el pecho de Alfonso. Avanzó hacia ella y le dio una patada a la mesa de centro, que se desplazó con un chirrido chirriante. Te has vuelto completamente loca, Carmen. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has denunciado la tarjeta como robada? ¿Sabes las consecuencias de tus actos? Mi madre y Valeria están detenidas por la policía en un país extranjero. Las están tratando como delincuentes. Retira la denuncia ahora mismo y llama al banco para limpiar sus nombres. Bramó Alfonso con una voz atronadora. Las venas de su cuello sobresalían por el esfuerzo de contener su desbordante ira. Carmen cerró la revista lentamente y la depositó sobre la mesa. Cruzó las piernas con elegancia y miró a su esposo con una mirada sumamente fría y despectiva. No había ni una pizca de miedo en sus ojos. Era una mirada que Alfonso no había visto en todos sus años de matrimonio. Es que son unas delincuentes. Robaron mi propiedad de mi despacho y la usaron para derrochar. ¿Acaso no es lógico que la víctima de un robo lo denuncie a las autoridades competentes? Yo solo he hecho lo que haría cualquier ciudadana respetuosa con la ley, contestó Carmen con un tono monótono, pero que se clavó directo en el corazón de su marido. Son mi madre y mi hermana. Son la familia de tu esposo. Tu dinero también es mío. No tienes derecho a ser tan tacaña con mi familia. ¿Cómo te atreves a tratar a mi familia como a unos mendigos? Te has pasado de la raya, Carmen. Retira la denuncia ahora o te pido el divorcio hoy mismo. Te arrastraré por los tribunales y te aseguro que me quedaré con la mitad de toda tu fortuna como bienes gananciales. Convencido de que la amenaza del divorcio haría que cayera de rodillas pidiendo perdón,
Sin embargo, lejos de llorar, Carmen se rió suavemente. Su risa era melodiosa, pero albergaba un desprecio profundo. Carmen tomó una gruesa carpeta negra del cajón de la mesa lateral y se la lanzó directamente a la cara de Alfonso. La carpeta cayó esparcida por el suelo, liberando decenas de folios debidamente encuadernados. Alfonso se quedó pasmado al ver los papeles. Su mirada se fijó en un documento con membrete notarial oficial y sellos, firmado por él mismo. Lee ese documento con atención, Alfonso. Ese es el acuerdo prematrimonial de separación de bienes absoluta que firmaste antes de casarnos. En aquel entonces, te dije que era un simple trámite administrativo de las tierras de mi pueblo, y tú, como un necio, lo firmaste sin leer una sola frase. Todos los bienes, las empresas, las tierras, las propiedades y los vehículos están exclusivamente a mi nombre. Ni un solo euro de mi patrimonio te pertenece, aunque nos divorciemos 1000 veces, dijo Carmen mientras se recostaba cómodamente en el respaldo del sofá. El rostro de Alfonso se volvió tan blanco como un folio. Recogió el documento con las manos temblorosas y lo leyó minuciosamente. Un sudor frío empezó a empaparle las sienes. Las palabras de Carmen eran totalmente ciertas. No tenía derecho alguno sobre la riqueza que había disfrutado con tanta arrogancia. Todos los lujos de los que presumía ante sus amigos no eran más que préstamos de la esposa a la que siempre había humillado. Y eso no es todo, Alfonso. Revisa los documentos de abajo. Son las pruebas contundentes. Detalles del flujo de capitales, movimientos bancarios y la auditoría financiera de mi empresa. Has estado desfalcando dinero de mi empresa a escondidas para costear tu ostentoso estilo de vida y pagar tus deudas secretas. He recopilado todas las pruebas meticulosamente y están listas para ser entregadas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, prosiguió Carmen con un tono cada vez más amenazante. Alfonso pasaba las páginas de las pruebas de desfalco con el aliento contenido. Su mundo pareció derrumbarse de golpe. El hombre que se erguía fiero como un león se había reducido a un ratón acorralado en un rincón. Se dio cuenta de que la mujer a la que siempre había tachado de inocente e ignorante era en realidad una mente maestra, meticulosa y letal. Carmen había tejido esta red durante años, con paciencia, esperando el momento preciso para destruirlos a todos simultáneamente. Ahora la elección está en tus manos, Alfonso. Fírmame el divorcio hoy mismo, y lárgate de mi casa ahora mismo, solo con lo puesto, sin llevarte un solo céntimo. O, si te niegas, llevaré inmediatamente estas pruebas de desfalco a la comisaría y te reunirás con tu querida madre y tu hermanita en la cárcel. Tienes 5 minutos para pensarlo, concluyó Carmen asestando el golpe final y letal. Las opciones no ofrecían salida. Eran 2 puertas hacia la misma dolorosa ruina. Alfonso cayó de rodillas al suelo de la lujosa casa, mirando fijamente y sin expresión a la esposa que ahora se había transformado en la soberana absoluta de su vida y de su destino. Pasó una semana que se sintió como estar en el mismísimo infierno para doña Teresa y Valeria. Durante esos 7 días, estuvieron encerradas en el centro de detención de inmigración del país alpino, a la espera de que se tramitaran los papeles para su deportación a España. En aquella celda asfixiante y fría, tuvieron que dormir sobre suelo de hormigón duro, compartiendo espacio con delincuentes de diversas nacionalidades. Ya no había colchones suaves, ni comida exquisita, ni trato preferente. A diario solo recibían raciones insípidas y miserables. El rostro de Valeria, que antes lucía firme y radiante por los costosos tratamientos, ahora se veía opaco, reseco y plagado de granos por el estrés extremo. Sus ojos estaban siempre hinchados de tanto llorar por las noches. La salud de doña Teresa también empeoró gravemente. Sufría de tos persistente y dolores sin recibir la medicación adecuada. Lloraban a diario, maldiciendo su propia arrogancia, que las había conducido a una humillación tan profunda. El proceso concluyó con las autoridades suizas inscribiendo sus nombres en una lista negra permanente, lo que significaba que nunca más podrían pisar ese país en sus vidas. Tras acabar los trámites, fueron escoltadas por policías uniformados hasta el aeropuerto internacional y las subieron a un vuelo comercial en aerolínea de bajo coste bajo estricta vigilancia. Durante las horas de vuelo, solo pudieron mantener la cabeza gacha, soportando una vergüenza insoportable. Su aspecto era harapiento y desaliñado, exactamente igual que los indigentes que se ven en la calle. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, salieron por la puerta de llegadas arrastrando los pies. No había sonrisas, ni cámaras de teléfono grabando para presumir, ni un ápice de orgullo en el pecho. Miraron a su alrededor buscando a Alfonso, esperando que las recibiera con el cálido coche de lujo. Su deseo se cumplió a medias cuando vieron a Alfonso cerca de la salida, pero se llevaron una sorpresa espantosa al ver su estado, tan lamentable como el de ellas. Su ropa estaba arrugada, su rostro descuidado, y unas enormes ojeras oscurecían sus ojos, señal de falta de sueño. Alfonso, hijo, por fin nos vemos. He sufrido muchísimo.
Casi me muero allí. Llévame a casa rápido. Quiero darme un baño caliente y dormir en mi cama. ¿Dónde has aparcado el coche? Se lamentó doña Teresa, abrazando fuertemente a su hijo, seguida por el llanto de Valeria, que se aferraba al brazo de su hermano. Alfonso no le devolvió el abrazo. Se soltó con lentitud y bajó la cabeza. Había una desesperación profundísima en su mirada. Nos vamos en un taxi, madre. Mi coche de lujo, todo, ya no hay nada. Carmen se lo ha quedado todo. Ya no soy gerente en la empresa. Me ha despedido y me ha echado sin darme ni un céntimo de indemnización, contestó Alfonso con una voz ronca, apenas audible. Doña Teresa y Valeria se quedaron petrificadas al oírlo. Se miraron, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. ¿Cómo era posible que el orgullo de la familia, al que siempre habían endiosado, fuera ahora un desempleado sin un duro? Alfonso guió a su madre y a su hermana hasta la parada de taxis del aeropuerto. Subieron a un vehículo pequeño que olía mal. Durante todo el trayecto hacia la urbanización de lujo, nadie articuló palabra. El ambiente en el coche era lúgubre, impregnado por un aura de derrota y temor hacia un futuro incierto. Tras el trayecto, el taxi se detuvo justo frente a las altas verjas de la espectacular mansión que hasta entonces había sido su hogar. Doña Teresa y Valeria bajaron apresuradamente, deseando entrar a descansar. Sin embargo, sus pasos se frenaron en seco al ver la escena ante sus ojos. El candado de la verja de hierro había sido sustituido por una gruesa y enorme cadena de acero. No había forma de entrar al recinto. Lo que era aún más impactante era un gran letrero de madera colgado en la puerta, que decía en grandes letras rojas: Propiedad vendida. Prohibido el paso al exmarido y su familia. Al leer ese cartel, las piernas de doña Teresa temblaron sin control. Se agarró a los barrotes de hierro y miró con ojos vacíos el jardín, que parecía totalmente desierto. La mirada de Valeria se desvió hacia una esquina de la acera junto a la puerta. Allí había varias bolsas de plástico negro llenas de basura. A través del plástico roto, asomaban ropas baratas, zapatos viejos y diversas chatarras que les pertenecían y que, resulta, no habían sido compradas con el dinero de Carmen. Todos sus enseres personales habían sido tirados a la calle, tratados como basura sin valor. Alfonso, ¿qué significa esto? ¿Por qué pone ahí exmarido? Carmen no nos puede hacer esto. Ella es una buena mujer, Alfonso. Seguro que solo está enfadada. Llámala rápido. Dile que nos abra la puerta ahora mismo, gritó doña Teresa histérica, golpeando los barrotes y haciendo un ruido ensordecedor que atrajo la atención de varios vecinos. Se acabó, madre. Carmen presentó la demanda de divorcio y no me quedó más remedio que firmarla. Tiene todas las pruebas de mis delitos y del desfalco a su empresa. Si me negaba, me metía en la cárcel. Esta casa, estos terrenos, la empresa, todo está a su nombre. La separación de bienes nos lo quitó todo. Ahora no tenemos nada, madre. Somos completamente pobres y estamos arruinados, dijo Alfonso, tirándose del pelo y llorando amargamente en la acera. Los llantos histéricos estallaron frente al chalet de lujo. Valeria cayó de rodillas sobre el pavimento, estrujando la bolsa de basura con su ropa vieja, lamentando su destino, al haber pasado de señora de alta sociedad a auténtica mendiga. Doña Teresa no paraba de gritar el nombre de Carmen, suplicando un perdón que jamás llegaría. Los vecinos de la exclusiva urbanización empezaron a salir de sus casas para presenciar la trágica caída de esa familia avariciosa que siempre había sido soberbia y había despreciado a los demás. Ningún vecino sintió compasión. Por el contrario, murmuraban y los miraban por encima del hombro. Regresar a España no era el fin de sus desgracias, sino el comienzo de un largo infierno que tendrían que atravesar como castigo por su inmensa codicia. El escándalo frente a la puerta del chalet se fue descontrolando. El sol ardiente parecía calentar aún más las emociones desbordadas. Doña Teresa seguía golpeando los pesados barrotes de hierro hasta que las palmas de las manos se le pusieron rojas y entumecidas. El sudor le empapaba el rostro envejecido y desaliñado. Ya no le importaba el orgullo que siempre había exhibido ante el público. Sus gritos llamando a su nuera rompían la habitual paz y tranquilidad de aquella urbanización elitista de Madrid. Algunos vecinos, que siempre habían considerado a doña Teresa como una mujer presuntuosa, que alardeaba de dinero y humillaba a quienes consideraba inferiores, ahora disfrutaban de ver a esa anciana perdiendo la cabeza. Alfonso permanecía abatido en la dura acera. Tenía la mente en blanco. Miraba las bolsas de basura con los restos de sus objetos personales. Todo lo que había construido, todas las mentiras que había mantenido con cautela durante años, se habían desmoronado en cuestión de una semana. El hombre que antes lucía imponente con elegantes trajes y perfumes caros, ahora no era más que un mendigo sin rumbo fijo. Era plenamente consciente de haber cometido el error más grave de su vida.
subestimar la inteligencia de la mujer que dormía a su lado cada noche. Carmen nunca fue tan tonta como él creía. Esa mujer había observado, evaluado y planeado la destrucción de su familia con un nivel de precisión aterrador. Alfonso no tenía ni un ápice de fuerza para levantarse o detener a su madre, que seguía gritando histéricamente. Después de que el alboroto durara un buen rato, se escuchó el pesado chirrido del metal rozando. El candado y la cadena de acero que cerraban la puerta fueron abiertos desde el interior. La alta verja se movió lentamente, revelando el amplio y cuidado jardín. Y detrás de esa verja, allí estaba la figura de Carmen, con una postura recta y rebosante de confianza. Su apariencia era deslumbrante, completamente diferente de la nuera inocente, que solo se dedicaba a la cocina. Carmen llevaba un traje de chaqueta de diseñador, combinado de manera elegante pero recatada, irradiando un aura de poder y gracia imponente, sin necesidad de alardear. Su rostro estaba radiante, limpio, proyectando una calma letal. Detrás de Carmen, había dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano, con expresiones severas e inflexibles. Al ver la puerta abierta, doña Teresa se coló hacia el interior y se tiró al suelo, justo en la punta de los zapatos de Carmen. La anciana, loca por el dinero, empezó a llorar y aullar, agarrándose a las piernas de Carmen con manos temblorosas. Toda su arrogancia y soberbia se esfumaron, sustituidas por un inmenso terror ante la amenaza de ir a prisión. Carmen, mi querida nuera, perdóname, te lo suplico de todo corazón. Perdí el juicio. Te juro que nunca volveré a cometer este terrible error. Déjanos volver a esta casa, Carmen. No tenemos dónde vivir. Trabajaré como empleada del hogar si quieres. Pero retira las denuncias en la comisaría. Te lo ruego, no me metas en la cárcel, sollozaba doña Teresa, pidiendo clemencia con una voz desgarradora. Valeria, al ver a su madre postrada, se arrastró y se arrodilló a su lado. Juntó las manos frente a su pecho, mirando a Carmen con una expresión penosa. Las lágrimas le corrían por las mejillas sucias. Ya no le importaba su imagen. El terror a la vida entre rejas hizo que Valeria se humillara a sí misma ante la mujer a la que antes llamaba pueblerina. Carmen, perdóname a mí también. Fui yo la que cogió la tarjeta de tu escritorio. Me dejé tentar por el lujo en Internet. Por favor, no nos lleves ante los tribunales. Ponme a fregar aquí, pero no me metas presa. Te lo suplico, danos una oportunidad. Prometemos servirte toda la vida, gimió Valeria, con la voz casi extinta tras tanto llorar en el país helvético. Carmen se quedó inmóvil, mirando a ambas mujeres postradas a sus pies con la mirada vacía, desprovista de emoción. Su corazón no se ablandó en absoluto con aquellos lloros y súplicas. Recordó todos los insultos, desprecios y el trato injusto que había recibido durante todo este tiempo. Recordó cómo reían las dos satisfechas al planear vaciar su cuenta bancaria. Lentamente, Carmen dio un paso atrás, apartando sus piernas del agarre de doña Teresa. Las miró con asco, como si estuviera contemplando una plaga repulsiva. Esa oportunidad se esfumó hace mucho. Teresa y Valeria. ¿Creéis que se puede burlar a la ley con lágrimas y disculpas? Cuando planeabais el robo en mi despacho, no pensasteis ni un segundo en mis sentimientos. Creíais que yo era ciega y tonta. No sabíais que esa habitación tenía cámaras de vigilancia ocultas que grabaron cada una de vuestras palabras y actos con absoluta claridad. Esas grabaciones, sumadas a los movimientos bancarios, pero que resonó claramente en los oídos de todos los presentes. Alfonso, que seguía sentado fuera de la verja, abrió los ojos de par en par al enterarse de la existencia de aquellas cámaras ocultas. Se dio cuenta de lo estúpidos que habían sido él y su familia todo este tiempo. Realmente habían estado bailando en la palma de la mano de una mujer genio, extremadamente cuidadosa. La ley seguirá su curso. Ya he entregado todas las pruebas. Por favor, llévenselas, agentes. Son las autoras de un robo agravado y fraude premeditado que ha causado un grave perjuicio a mí y a la entidad bancaria, añadió Carmen, girándose hacia los dos policías que estaban a su espalda. Al oír las firmes instrucciones de la denunciante, los dos agentes de la Policía Nacional dieron un paso al frente. Levantaron bruscamente a doña Teresa y a Valeria para que se pusieran de pie. Uno de los agentes les leyó inmediatamente la orden de detención por delitos de robo con agravante y fraude continuado. Sin darles tiempo a resistirse, les colocaron las esposas de acero en las muñecas. El sonido metálico al encajar las esposas fue lo más aterrador que habían escuchado en toda su vida. El llanto histérico regresó. Valeria gritaba, forcejeaba y llamaba a su hermano pidiendo auxilio. Doña Teresa estuvo a punto de desmayarse del shock, mientras los agentes la arrastraban hacia un vehículo policial sin rotular aparcado fuera de la propiedad. Los vecinos que presenciaron la escena las abuchearon abiertamente. Nadie sintió pena. Carmen se quedó quieta,
contemplando la caída de sus enemigas con una leve sonrisa en los labios. La puerta del coche policial se cerró, llevándose a doña Teresa y Valeria hacia los fríos calabozos. En la acera, Alfonso seguía sentado como una estatua, solo, mirando la verja del chalet que volvía a cerrarse, dejándolo sumido en el abismo de un sufrimiento que acababa de empezar. El tiempo siguió su curso implacable, dejando atrás un pasado oscuro y trayendo consigo una nueva realidad. Han pasado 6 meses desde aquel arresto que conmocionó a la lujosa urbanización. El juicio se resolvió con enorme rapidez, ya que las grabaciones ocultas y el registro bancario eran pruebas imposibles de rebatir. El juez dictó una dura pena de prisión para doña Teresa y Valeria por delitos de robo y fraude premeditado. Ahora, sus vidas transcurrían tras los gruesos muros de hormigón y las rejas del centro penitenciario para mujeres. Dentro de la cárcel, la vida de Valeria había dado un vuelco radical. La joven que antes solo se preocupaba por aplicarse cosméticos caros en el rostro, ahora presentaba un aspecto demacrado. Su cara estaba cubierta de un fuerte acné, su piel seca y apagada, y siempre tenía los ojos hinchados por llorar todas las noches. Cada mañana, debía levantarse antes de que saliera el sol para cumplir con la pesada tarea de lavar a mano la ropa sucia de las reclusas más temidas del módulo. Sus dedos, antes impecables, ahora estaban ásperos y agrietados por los detergentes agresivos. Su arrogancia había sido destruida. Vivía sumida en un arrepentimiento infinito. El destino de doña Teresa no era mejor, sino mucho más lamentable. Su avanzada edad le dificultaba adaptarse a la dureza del entorno carcelario. La gran señora, antaño fanática del estatus, ahora tenía que humillarse limpiando a diario los inmundos baños comunes de la prisión. Su salud se deterioró en picado. Caía enferma constantemente, sufriendo de tos crónica y dolores articulares. Ya no había comida gourmet, ni sirvientes dispuestos a cumplir sus caprichos. A menudo se sentaba en un rincón, mirando las rejas, maldiciendo su propia avaricia, que le había arrebatado la libertad y la felicidad en su vejez. Mientras tanto, la vida de Alfonso en el exterior era igualmente terrible. Tras divorciarse oficialmente de Carmen y perder todo acceso a la riqueza, fue arrojado a la calle sin un solo euro ahorrado. Sus deudas secretas con prestamistas privados se multiplicaron por los intereses. Pasaba sus días huyendo de matones y cobradores de deudas que no dudaban en usar la violencia. Sobrevivía realizando trabajos precarios, desde descargar cajas en Mercamadrid hasta barrer calles, solo para poder comer una vez al día. Jamás dormía tranquilo, siempre atormentado por el miedo y un profundo remordimiento por haber tirado un diamante valiosísimo a cambio de una avaricia sin fundamento. Al otro lado de la ciudad, en un rascacielos de la zona de Cuatro Torres en Madrid, se desarrollaba una escena totalmente opuesta. El ambiente en la sala de juntas principal era sosegado, majestuoso y rebosante de éxito. La larga mesa de madera maciza estaba rodeada por directores y altos cargos con vestimenta formal. Presidiendo la mesa se sentaba Carmen, erguida y con un inmenso carisma. La mujer emanaba una inteligencia y una fortaleza que nadie se atrevía a subestimar. Acababa de finalizar la presentación de un masivo plan de expansión empresarial para el próximo trimestre. Carmen cerró la carpeta de su informe y paseó su mirada por todos los asistentes con una sonrisa exquisita. No quedaba ni rastro de la farsa de mujer ingenua y débil. Ahora mostraba su verdadera faceta de líder empresarial, visionaria, tenaz y sumamente respetada. Todos en la sala escuchaban cada una de sus palabras con absoluta admiración. La empresa que ella había forjado desde cero se extendía imparable, dominando el mercado nacional gracias a una gestión por fin libre de parásitos financieros como su exmarido. La reunión de hoy ha terminado. Muchas gracias a todos por vuestro duro trabajo. Los informes financieros indican que los beneficios de la empresa han crecido exponencialmente este trimestre, superando nuestros objetivos. Mantengamos este entusiasmo y este rendimiento excepcional. Llegaremos aún más lejos en el futuro, dijo Carmen con una voz calmada, clara y llena de autoridad. Todos los asistentes se pusieron en pie y rompieron en aplausos. Carmen respondió asintiendo con respeto y recogió algunos documentos clave de la mesa. Su asistente personal se acercó de inmediato y se hizo cargo de los papeles, abriéndole paso hacia la salida. Carmen recorrió el pasillo enmoquetado hacia su despacho personal. Sentía su corazón ligero y en paz. El pesado yugo que la había encadenado durante años se había roto por completo. Había limpiado su vida de personas tóxicas que solo querían aprovecharse de su bondad. A la mañana siguiente, el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía con la actividad de miles de pasajeros. Entre la multitud, Carmen caminaba con suma elegancia, tirando de una maleta de mano de diseño. Su aspecto era deslumbrante.
Llevaba una vestimenta de viaje impecable y sofisticada que irradiaba la belleza absoluta de una mujer independiente y empoderada. Muchas miradas se posaban en ella con admiración, pero Carmen solo tenía ojos para su destino. Ese día iba a emprender un viaje largo y muy especial. Se dirigió al mostrador de facturación prioritaria y entregó su pasaporte y el billete a la azafata con una sonrisa amable. La azafata la atendió con celeridad, entregándole su tarjeta de embarque y el acceso a la sala VIP, además de la vía rápida para el control de seguridad hacia su vuelo en primera clase. Carmen aceptó la tarjeta, dio las gracias y se encaminó hacia la zona de salidas internacionales. Planeaba pasar las próximas semanas recorriendo Europa y disfrutando del fruto de su trabajo. Mientras caminaba por el largo pasillo acristalado, con vistas a la pista llena de grandes aviones, los pasos de Carmen resonaban firmes. Recordó el largo trayecto que había superado, desde la paciencia para soportar los insultos a su inteligencia, hasta la astucia para tejer su estrategia y el coraje de actuar sin piedad. La verdadera gran señora había tomado las riendas de su propia vida. Se acabaron las mentiras y la gente que la menospreciaba. Carmen se detuvo un instante, mirando el cielo azul despejado a través de los ventanales del aeropuerto. Una sonrisa de triunfo iluminó su bello rostro, el reflejo de una satisfacción personal que no tenía precio. Luego avanzó hacia la puerta de embarque, lista para disfrutar por fin de las verdaderas vacaciones de lujo que tanto se merecía. Oscuro, la historia llega a su fin, con la justicia brillando en lo más alto. Sí,